A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia. El día de hoy, desafortunadamente, Thaís no nos va a acompañar. La vamos a extrañar mucho, aunque tenemos sus más recientes artículos que están rodando en las redes, que son virales, hablando de la situación, de la necesidad de tener paciencia, de comprender el momento y la participación y la necesidad de participar todos los venezolanos en el proceso de recuperación de las libertades, la democracia y el sendero de la modernidad. Este programa, todos los lunes, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, llega a ustedes a través de la dirección general de la estación, de Jaime Mestares, de la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Juliet Córdoba y Lorraine Godoy, en los controles, César González, en la conducción, por supuesto, Thaís Peñalver, que como ya les dije, no va a estar con nosotros, y quien les habla, Tomás Páez. Para comunicarse con nosotros, tenemos la mensajería de texto Dilo. Aquí puedes enviar un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico, más IVA. El número de teléfono en cabina, el 0212-482-9750. El Twitter de la emisora, @RCR750. Y también a través de nuestras redes. Puede escucharnos y vernos a través de nuestra plataforma digital RCR TV, en Periscope. Nos consiguen en RCR 750. Hoy nos va a hacer falta la editorial de Thaís, no es sustituible, así que yo solamente voy a mencionar algunas de las cosas que se están haciendo en el mundo para luego pasar a conversar con nuestro invitado de hoy, que es un invitado de lujo. Ya después le diré brevemente su currículum. Bueno, se creó el capítulo de Mujer y Ciudadanía acá en Madrid, y se van a crear otros capítulos en España. La reunión contó con un buen número de mujeres comprometidas con la democracia y la libertad en Venezuela, y también participó el embajador, el representante de Guaidó en España. Luego se ha presentado un libro exquisito, precioso, aunque muy doloroso, que forma parte de lo que se llaman las 3D, documentar, denunciar y difundir, de Carol Trumhuber y de la editorial Cálatos, en el que el título es Sangre y Asfalto, en el que se fotografía y documenta los 135 días de manifestaciones, pero también de los asesinatos y de las personas que fueron heridas, encarceladas, torturadas, y contó además con la presencia de los padres de las víctimas, que han creado fundaciones para evitar que esto siga ocurriendo, para denunciar el horror de la dictadura venezolana ante el mundo. Luego se han realizado un montón de reuniones en cada uno de los países con los distintos grupos diaspóricos y las distintas asociaciones diaspóricas, con cada uno de los embajadores que han sido designados, y trabajando en función de, por fin, utilizar esa capacidad enorme de los 4,5 millones de venezolanos que hoy viven fuera de Venezuela,
que han impulsado la necesidad de crear una institucionalidad muy flexible, muy ágil, con una amplia participación del sector privado, de los entes descentralizados, de la sociedad civil, de las ONG, en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Los venezolanos en el exterior, los venezolanos que integran la diáspora, están interesados, están comprometidos, como dice el lema, lejos pero no ausentes. Tenemos ahora lejos pero tampoco ausentes a Alejandro Oropesa. Alejandro, un luchador por la democracia, por la libertad, fundador del observatorio Hannah Arendt. Hoy está en Washington, es abogado, se ha especializado en el tema de las políticas públicas y ha desarrollado N cantidad de programas en Venezuela, trabajando con jóvenes, con regiones, formando capacidad en todos los sectores sociales para impulsar la recuperación de la democracia en Venezuela. Y con Alejandro estuvo quien nos acompañó la semana pasada, Luis Corona, trabajando en Washington en un conjunto de reuniones e iniciativas, y nadie mejor que él para que nos cuente cómo está viendo el asunto, el panorama, las reuniones habidas, las conclusiones, etcétera. Entonces, ya está presentado Alejandro, director general del Observatorio Hannah Arendt desde Washington. Alejandro. Hola, buenos días. Un poquito afectado de afónico por la primavera, lo que llaman la fiebre del heno. Bien, sí, la semana antepasada estuvo acá en Washington Luis Corona, que es el presidente de Benamérica, en su capítulo de Florida, y tuvimos una serie de reuniones alrededor de las cuales el eje articular de las mismas fue precisamente las capacidades y la posibilidad de integrar a la diáspora en función de procesos y de actividades muy concretas, muy específicas para apuntalar y coadyuvar en el proceso de reconstrucción venezolana desde ya, desde diversos escenarios del mundo. Aquí tuvimos reuniones con el embajador del presidente encargado Guaidó, el Carlos Vecchio, quien es el representante ante Estados Unidos. Igualmente nos reunimos con Gustavo Tarre y con una serie de venezolanos y no venezolanos, pero que trabajan aquí en distintas organizaciones, que están colaborando y coadyuvando activamente en función de eso, del retejido ciudadano, del retejido institucional y el retejido democrático de los procesos venezolanos que se están iniciando o que se han avanzado en estos últimos tiempos. Fueron actividades bien concretas, bien específicas, con diseño de acciones muy específicas en el corto tiempo, en función de coadyuvar desde todos los lugares en donde nos encontramos con los procesos que se están desarrollando día a día en Venezuela, en todas las ciudades de Venezuela. Alejandro, para que sigas, hubo una manifestación el día sábado de grandes proporciones frente a Corpolec, porque lo que está ocurriendo con el tema de la electricidad no es que se fue la electricidad, que no está llegando el agua, es que además eso está afectando la producción, está afectando de petróleo, está afectando la producción de las empresas de comercio, servicios, pero también está afectando los procesos migratorios internos, el daño que se le está causando al Estado Zulia y a los ciudadanos de las zonas más calientes de Venezuela es terrible, y eso ha obligado a procesos migratorios. Tú dices, nos hemos reunido con Vecchio, nos hemos reunido con Tarre lo hemos tenido en el programa, representante ante Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos. Yo no sé si tú podrías, por lo menos a grandes pinceladas, decirnos qué es lo que están haciendo, en qué dirección, porque la urgencia del país es muy grande, digamos. La situación de la hiperinflación, de la inexistencia de dinero, pero la escasez de medicinas, alimentos, ahora de electricidad, agua, con todos los riesgos que esto supone de creación de pandemias, ¿en qué avanzaron? ¿Qué cosas concretas nos pudieras decir tú de esas reuniones?
Sí, fundamentalmente se trata de avanzar en los temas que han sido la bandera de posibilidades de acción por parte del presidente Guaidó. Cese de la usurpación, iniciación de un gobierno de transición y convocatoria de elecciones libres, lo cual primeramente antecede un elemento precondicional que es el cese de la usurpación, es decir, el fin del régimen que oprime a Venezuela. Pero en el concreto del colapso absoluto de los servicios públicos que se están viviendo en Venezuela, eso necesariamente pasa por reapuntalar procesos de apoyo y de ayuda por parte de la diáspora que se dan en distintas ciudades del mundo. Entonces, en conversaciones que tuvimos con el secretario Almagro, precisamente en la sede de la OEA, ahí conversamos muy de cerca sobre la posibilidad de articulación y ayuda para la organización venezolana en el exterior en función de permitir el envío, de viabilizar los envíos, de viabilizar las colectas, etcétera, que se están haciendo acá de medicinas, artículos no perecederos, alimentarios, etcétera, en función de establecer canales de comunicación, puentes de atención humanitaria, no solamente a través de organizaciones humanitarias propiamente dicho, sino de la propia iniciativa de venezolanos en el exterior para apuntalar los procesos asistenciales que necesariamente se tienen que comenzar y se están dando en Venezuela. De resto, lo que soporta la acción y la actividad es ya un ensamblaje de procedimientos, de ideas y de alternativas en el muy corto plazo, en función de igualmente tender la mano a la población venezolana en aspectos muy concretos que vayan más allá de la mera recolección, mera entre comillas, de la mera recolección de alimentos, productos no perecederos y medicinas, sino igualmente viabilizar posibilidades de atención por elementos que estamos tratando de diseñar. El solo hecho de que en Venezuela hayan sitios, zonas, no solamente de Caracas, sino de cualquier sitio del país donde tienen ya más de 10, 12 días sin agua, esto ya prefigura la gravedad de la circunstancia que se puede presentar en muy corto plazo, no solamente por la carencia de líquido, sino por las consecuencias que puede tener en el desarrollo de epidemias, que con la situación actual de los hospitales en Venezuela, veríamos en realidad una verdadera tragedia asistencial si cualquier tipo de epidemia, por muy focalizada que se encuentre, el impacto que tendría en la población sería absolutamente demoledor. Entonces, hay que articularse en función de esos elementos, conseguir, y en eso conversamos bastante, conseguir, y me he estado moviendo yo en estos últimos días, estas pastillas que sirven para el tratamiento del agua emposada o guardada, etcétera, de más o menos que permita cierta garantía en el consumo, sobre todo de niños y ancianos. Entonces, y los procesos de envío a Venezuela desde la circunstancia que uno vive y aprecia acá, lo cual es terrible porque uno se siente aquí, además de conocer y saber perfectamente la situación que se desarrolla en Venezuela, uno se siente aquí prácticamente, no de manos atadas, pero sí la distancia y el tiempo es un elemento que efectivamente afecta a los que nos encontramos fuera en función de poder articular mecanismos inmediatos de respuesta para atender y colaborar en la crisis que se presenta en el Venezuela, que crece día a día. Tú has hablado del programa de Guaidó, yo creo que lo vamos a dejar para la próxima sección, pero el que es los tres componentes, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ¿no? Hay un elemento que me parece importante, que es, hay 4,5 millones de venezolanos en este momento fuera de Venezuela, en algunos casos ejerciendo una enorme presión en ciudades e instituciones. Estoy hablando, por ejemplo, el norte de Colombia, estoy hablando de Barranquilla, Riohacha, Maicao, Cúcuta, etcétera. Pero también la presión que está ejerciendo en Ecuador, en Perú, porque es un inmenso éxodo en muy poco tiempo produciéndose allí. Pero al mismo tiempo son 4,5 millones de venezolanos que tienen N organizaciones diaspóricas, centenares, miles de organizaciones que están interesadas en trabajar, que le han propuesto a Guaidó la creación de una institucionalidad abierta con la participación del sector
privado, de gremios empresariales, pero también de los gremios profesionales, porque hay mucha capacidad fuera. ¿Han logrado ustedes avanzar algo en estas conversaciones que tuvieron en Washington? Pero eso me lo dejas para después. Así. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Ya de regreso, estamos conversando con Alejandro Oropesa, director general del Observatorio Hannah Arendt, institución que se creó en Venezuela en el año 2006, si mal no recuerdo, para enfrentar toda aquella situación en la que se atacó al mundo judío, se invadió el colegio, el mundo hebraico, se atacaron las sinagogas, y ahí surgió con la idea de que la democracia hay que defenderla todos los días, de que hay que enfrentar el totalitarismo allí donde esté presente. En este momento Alejandro está allí en Washington, y le dejábamos una pregunta, que es cómo está viendo él el papel de la diáspora y de las asociaciones diaspóricas y de la sociedad civil, además, porque son organizaciones fundamentalmente de la sociedad civil en ese proceso de reconstrucción de Venezuela, y qué cosas se pudieron avanzar en este terreno en toda la agenda de trabajo que tuvieron en Washington. Alejandro. Sí, se avanzó en aspectos muy concretos y muy específicos para el muy corto plazo. En una reunión que se sostuvo con el embajador Vecchio, el representante Vecchio, pues allí una de las problemáticas, uno de los anhelos de buena parte de las sociedades diaspóricas y de la diáspora en general es la institucionalidad de la misma y el trabajo muy cercano con los representantes venezolanos que se encuentran en el exterior. Allí con Carlos hablamos de manera muy concreta de encuentros convocados por los representantes venezolanos que se encuentran en el exterior, en ciudades que reúnen y aglutinan a buena parte de venezolanos, como en el caso de el sur de la Florida, o regiones, pues el sur de la Florida, el norte de la Florida, Boston, Houston, Nueva York, etcétera, etcétera, en función de iniciar una serie de encuentros, digamos, propiciados y convocados por la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, para reunir a la diáspora y que la diáspora tenga posibilidades de actuar muy diligentemente en función de coadyuvar con los procesos de transición y de que se inician a partir de ahora.
El estatuto de la transición es muy claro al afirmar y al asegurar en el artículo 16, en el numeral 6 creo, donde dice que la actuación de la Asamblea Nacional Venezolana debe articular conjuntamente con la sociedad civil mecanismos de participación ciudadana que legitimen ese proceso de transición. Y esa sociedad venezolana, como tú bien dices, no necesariamente es la sociedad civil venezolana que se encuentra en Venezuela, sino la sociedad civil venezolana que se está organizando a lo largo y ancho del mundo y que quiere colaborar y está sedienta por participar, colaborar y coadyuvar en el diseño de procesos que vayan en beneficio y en pos de la reinstitucionalización y la recuperación de Venezuela al final del camino. Esto lo han comprendido no solamente los funcionarios venezolanos que se encuentran por acá, sino el secretario Almagro es totalmente consciente de esa situación, así como otras personas con las cuales estuvimos hablando acá cuando fue la visita de Luis Corona, en función de articularnos, de comunicarnos, de ponernos de acuerdo y reafianzar procesos comunes en función de un objetivo último que es precisamente el inicio de la transición y la reinstitucionalización de los procesos democráticos venezolanos. Sí, hay elementos, hay avances concretos, hay reuniones que ya se están planteando para finales de abril y para principios de mayo en Miami, ya se están articulando estas iniciativas. Estamos hablando con algunos representantes y venezolanos acá en Washington y en Nueva York y en Boston para igualmente iniciar esos procesos de reunión y de acuerdo entre los venezolanos que nos encontramos en el exterior. Alejandro, me queda, a ver, el tercer componente de la estrategia planteada es una salida democrática, que es la elección, y eso requiere un ejercicio de depuración, porque no sabemos en qué estado está el registro electoral en Venezuela. Hasta ahora ha habido una actitud, han convertido al registro electoral permanente en registro electoral intermitente, que es cuando el gobierno, cuando los representantes de la usurpación consideraban necesario hacerlo. Y por ello tenemos nada más 107,000 inscritos del exterior, de venezolanos en el exterior, en el registro electoral. Pero resulta que tenemos, repito, 4,5 millones de venezolanos fuera. Muchos de ellos, por supuesto, son niños, pero estamos hablando de que más del 10% de la población está fuera, y eso signa el resultado de cualquier convocatoria. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer por depurar, yo no sé si es necesario depurar o más bien construir de cero un nuevo registro electoral permanente. Las asociaciones diaspóricas tienen un papel fundamental en la convocatoria porque es mucha dispersión, es venezolanos en 300 ciudades y 90 países, entonces el esfuerzo es más o menos grande. Se ha pensado, conversaron, analizaron, abordaron el tema de la inscripción de la diáspora en el registro electoral, o eso es un tema que está pendiente por abordar. No, eso se conversó con mucho detalle y con mucha preocupación acá en Washington, fundamentalmente con el doctor Tarre y con Carlos Vecchio. Y se comentó igualmente con la reunión con el secretario Almagro. Es indispensable canalizar a través de las representaciones consulares en las ciudades la reinscripción o el ensamblaje de mecanismos de registro de la diáspora en el mundo entero a través precisamente de las representaciones consulares. El punto de qué hacer con el registro electoral, cuáles son los mecanismos o las vías a través del cual esos mecanismos necesariamente tienen que ser reelaborados de manera que puedan tener alguna confianza de todos y cada uno de los venezolanos que nos encontramos inscritos en él. Es necesario un tema de abordaje muy delicado y muy real en función de, primero, posibilidades, en segundo, reconstrucción y regeneración del registro electoral, porque no se puede pensar o sea, hay que estar muy conscientes de las posibilidades ciertas que se tienen en una elección inmediata que se daría en periodo de menos de un año, de las posibilidades ciertas que tenga de una reelaboración total del registro electoral.
pero sí conversamos de manera muy puntual con respecto a la diáspora, a la posibilidad de registro electoral de la diáspora que se encuentra en el exterior, la cual fue y ha sido permanentemente bombardeada por el régimen usurpador, no solamente ahora, sino desde siempre. Precisamente el cierre del consulado de Venezuela en Miami, que obligó a los venezolanos a trasladarse a horas de distancia de Miami, significa la poca atención, el poco interés. Es más, no solamente el poco interés, o sea, la estrategia del gobierno usurpador en función de impedir el registro de los venezolanos en el exterior en esta base electoral para permitirles el derecho al voto. Sí, fue algo que se discutió, se habló con Gustavo Tarre, se habló con Carlos Vecchio y se habló con el secretario Almagro. Igualmente con otras organizaciones acá se habló de la posibilidad de cómo entender y cómo asumir la problemática del registro electoral, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, en función de viabilizar el ejercicio del derecho al voto de los venezolanos dentro y fuera del país, pero fundamentalmente las conversaciones se orientaron a garantizar el derecho de ejercicio al voto de los venezolanos fuera del país. Ok, porque ese es un tema, vamos, que se incluye dentro del paquete global proceso electoral para cambiar por la vía democrática lo que está ocurriendo, es decir, cómo eliminamos la usurpación, cómo se crea un gobierno de transición que una de sus funciones va a ser precisamente construir un sistema electoral creíble, además con una participación internacional muy potente que garantice la transparencia, que de allí surja un gobierno electo aceptado por todos los venezolanos. Ese tema del papel de la diáspora lo hemos planteado en Caracas con un montón de organizaciones de la sociedad civil, porque no es solamente la participación de las organizaciones diaspóricas en el mundo, que muchas de ellas construidas al margen de los partidos políticos, construidas alrededor del envío de medicinas, ahora del envío de pilas para las baterías, el envío de alimentos, el envío de pasajes para los familiares, sino también de las organizaciones de la sociedad civil que en Venezuela están interesadas en vincularse, articularse, desarrollar proyectos en todas las áreas, de proyectos de formación, proyectos de entrenamiento para el trabajo, proyectos de emprendimiento. Entonces, ¿cómo se está viendo la participación de la sociedad civil, no solo en el mundo, digo, de las asociaciones diaspóricas, que hay miles, sino también de las centenares de organizaciones que hay en Venezuela? Yo he discutido, hemos conversado mucho con Elías Santana y todo el mundo de organizaciones que trabajan con él y alrededor de Radio Comunidad, etcétera. ¿Cómo están viendo y si se abordó ese tema en las reuniones de trabajo que tuvieron con el embajador Vecchio en Estados Unidos, con el embajador Tarre, con las organizaciones con las que se pudieron reunir, Almagro, la OEA, etcétera? Sí, fue un tema capitular. Fue un tema capitular de los puentes que es necesario tender entre las organizaciones diaspóricas y los representantes calificados de la diáspora o no calificados, los activistas de la diáspora en el mundo entero y las organizaciones que se encuentran en Venezuela. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de Benamérica, que es la institución que preside, la organización de la sociedad civil que preside Luis Corona en Florida, y el Observatorio Hannah Arendt, que independientemente que el director se encuentre acá votado en Washington, pero que todos los contenidos y todas las acciones que ejecuta el observatorio no han sido detenidas ni un solo día en el transcurso de estos últimos tiempos. Entre el observatorio y Benamérica se han establecido puentes muy cercanos, interinstitucionales, entre las dos organizaciones para viabilizar la ejecución de procesos en Venezuela. Entonces, igualmente el observatorio Hannah Arendt en Venezuela, como te decía, no ha detenido su actividad ni un solo día y ha venido desarrollando sus actividades de formación ciudadana, de participación pública, de reasentamiento de principios y retejido democrático en el país, en un afán indetenible con
con diversas y múltiples organizaciones de la sociedad civil, organizaciones hermanas, no solamente en Caracas, sino en el interior del país, de manera tal de que ese conjunto, esa red de organizaciones no gubernamentales se encuentran absolutamente activas en función de un objetivo común, que es lograr apuntalar el proceso de transición hacia la democracia en el país y lograr iniciar los procesos de reconstrucción y reconsolidación democrática. Eso se discutió aquí, se trabajó aquí, y muchos de los representantes de esas organizaciones están activos y en permanente contacto con los representantes del gobierno del presidente encargado Guaidó y de la Asamblea Nacional en general en estos países y en estas ciudades. Es una comunicación permanente, directa, franca, respetuosa entre los elementos que están interrelacionándose dentro y fuera del país, y los apoyos y los puentes que se están tendiendo entre organizaciones no gubernamentales fuera y dentro del país. Eso se está haciendo, eso efectivamente es así. Mira, para dejarlo para la próxima sección, me pareciera, estamos frente a la urgencia que tienen los venezolanos. Si hoy es la escasez de agua, incluso conversaba con dos organizaciones que decía, Tomás, es que ya no es ni siquiera la electricidad, porque por ahí hay vela. El tema es que llevamos tiempo sin recibir agua. Ya el agua escaseaba, se administraba, llegaba a los edificios media hora, una hora, se acumulaba. Pero ya esto está generando, además, enormes riesgos. Entonces, pareciera que estas acciones de la diáspora están como distanciadas de eso. Y me parece que es importante destacar que estas acciones de la diáspora están dirigidas exactamente a lo contrario, digamos, a darle una respuesta rápida, a preparar para que no haya demora en la recuperación del país. Porque con el actual gobierno, con el gobierno de la usurpación es imposible, digamos, ya destruyeron petróleo de Venezuela, ya está produciendo 2/3 menos de lo que produce, ya destruyeron todas las empresas del Estado, ya se destruyeron el sector eléctrico, por el camino que van, casi que van a desaparecer a Venezuela, ya es la provincia más pobre, como decía Zoe Valdés, es la provincia más pobre de Cuba. Entonces, digo que allí lo que hay que hacer entender y que nos conecte con los venezolanos que están padeciendo la escasez, la falta de aire, la falta de agua, la falta de todo, la falta de transporte, la falta de trabajo, la falta de comida y de medicinas, es que con este régimen es imposible. Hay que buscar una solución alterna. Y allí yo creo que hay en la presentación del libro de Carol Trunhuber, Asfalto, Sangre y Asfalto, un muchacho de Lara, Andrés, decía, alguien que fue torturado, decía que hay que trabajar con lo que llaman en el mundo de la violencia y de la tortura, con lo que llaman las 3D, documentar, denunciar y difundir. Entonces, para la próxima sección, Alejandro, ¿qué esfuerzos se están haciendo Estados Unidos para documentar lo que ha ocurrido con la diáspora petrolera, con la diáspora de la salud, con la diáspora de los medios de comunicación, con las distintas diásporas? ¿Qué están haciendo ustedes con centros de investigación, con editoriales, con universidades, con talleres, etcétera? Que nos comentes cómo se está presentando el daño causado al país ante el mundo. Por eso me lo comenta cuando vengamos en la próxima sección. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensaRCR. Y buen provecho. Son las 12:38. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y, muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo,
Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Buenas tardes, seguimos con nuestro invitado, pero estaba recordando ahora que me llegó un tweet de la declaración de entrevista que le hicieron a Brands, el representante de Estados Unidos, que anda en la línea de lo que dijo Thaís. Reaccionó tarde a Brands a lo que ya había dicho Thaís en la misma dirección. La verdad que nos hacía falta la editorial esa inicial de Thaís, pero bueno, los invito a leer sus artículos, sus últimos artículos además, que han sido, son muy importantes, ayudan, orientan, son de una enorme utilidad. Nos acompaña, nos sigue acompañando, seguimos acá con Alejandro Oropesa, director del Observatorio Hannah Arendt y además miembro de Benamérica en Estados Unidos. Le habíamos dejado una pregunta al final, era una pregunta a partir de lo que llaman las 3D, que lo aprendí con Andrés, una persona que fue torturada y que hoy vive asilado acá en España. La D de la documentación, la D de la denuncia y la D de la difusión. ¿Qué se está haciendo en Estados Unidos? En España, por ejemplo, se están haciendo textos documentando lo que ha ocurrido. En Francia hay esfuerzos similares, lo mismo en Alemania en el tema de la cultura, denunciado por Manuel Silva Ferrer. Pues, ¿qué se está haciendo en Estados Unidos en este terreno, Alejandro? Sí, aquí la actividad es muy fuerte también. Aquí, por ejemplo, hace aproximadamente un mes y medio, yo particularmente presenté a la oficina del secretario Almagro una serie de documentos que soportaban la violación de los derechos humanos procedimentales de juicios por jueces naturales a buena parte de los procesados en juicios militares en las protestas del año 17, ¿verdad? Fueron una cantidad de documentos, más de 400 folios presentadas a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, con fines en que esos documentos, una vez que fuesen evelados y sopesados en su justa medida, fuesen ¿cómo se llama?, presentados ante la Corte Penal Internacional como pruebas efectivamente de la violación de los derechos humanos en lo que respecta a los juicios militares que se adelantaron en Venezuela a buena parte de los procesados, incluyendo a aquellos diputados que fueron detenidos y procesados militarmente. E igualmente, eso es un ejemplo entre muchos que se están viendo acá de organizaciones que con puentes en Venezuela, y con relaciones muy cercanas, esos documentos trasegan de Venezuela hacia el exterior, y en el exterior son procesados y presentados ante las instancias permanentes para documentar buena parte y para sustanciar buenas partes de las causas que se siguen ante diversos organismos procedimentales internacionales. Pero hay un punto que también yo quisiera reafirmar muy de cerca, que es que estamos haciendo, o sea, más allá de la valoración y del significado de la necesidad que soporta el inicio de un régimen de transición, pero ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo atendemos, cómo se mira, cómo se aprecia, cómo se evalúa la agenda social presente en Venezuela por parte de un gobierno
que en este momento y desde hace mucho tiempo no formula políticas públicas, sino estrategias que solamente persiguen mantenerse en el poder un día más, pero que tenemos meses que vemos al gobierno venezolano, al régimen venezolano, no formular políticas públicas de atención de necesidades en ningún sentido con respecto a la población venezolana. Ahí tenemos a organizaciones, por ejemplo, en el Observatorio Hannah Arendt, en diversos estados pusimos en marcha un proyecto piloto que era la creación de los CEDES, los Centros de Ejercicio Democrático, en donde le transmitimos a las comunidades las herramientas para construir, determinar, identificar los problemas, parte de la propia agenda social. Les enseñamos a modelar esos problemas para sobre ese modelaje entonces que las propias comunidades estén en capacidad de reaccionar con decisiones para hacer frente a esas problemáticas públicas de un ejercicio democrático paraestatal prácticamente, porque no tienen ninguna capacidad de apoyo, de interconexión con representantes de los estados. Esto se está haciendo mucho en Venezuela y en diversas instancias, y lo que se está creando es una red muy activa de ejercicio ciudadano corresponsable con relación a sus propias carencias y a sus propias problemáticas públicas. Esto es muy importante. Conozco de algunas iniciativas, digamos, los muchachos de Plan País, que ya llevan varios años haciendo unos eventos y unos encuentros en los que se discute seriamente el tema de Venezuela, que tienen una documentación y han convocado jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo. Otras experiencias como la Florida International University, que tienen iniciativas para crear incluso redes institucionales que van más allá y que van más allá de la frontera local, es decir, que son redes globales en las que estarían universidades venezolanas, universidades iberoamericanas y, por supuesto, la Universidad de Florida, que son hechas con el objetivo de crear instituciones que permitan defender la democracia a diario. Yo creo que una de las cosas que se ha aprendido de esta desmadre de estas dos últimas décadas y de un modelo que inherentemente destruye el socialismo del siglo XXI o el del siglo XIX o el del siglo XVIII es lo mismo, o el del siglo XX, es inherente por diseño, destruye. Y eso creo que lo hemos aprendido los venezolanos, que la democracia hay que defenderla en cada espacio, en cada milímetro, y para eso se están creando estas iniciativas. Por ejemplo, se ha conversado mucho sobre la creación de la cátedra Rómulo Betancourt. Pero ya como estamos cerrando, nos falta un pequeño espacio, vamos a la publicidad y regresamos. Y quisiera que al final, con todo ese esfuerzo que está haciendo el Observatorio Hannah Arendt desde su nacimiento en defensa de la democracia, nos dijera unas pocas cosas sobre ese tema y vinculado al papel de la diáspora y vinculado al papel de las redes globales. Entonces, ya regresamos con Alejandro Oropeza, director del Observatorio Hannah Arendt. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750.
audiencia, estamos ya llegando a la parte final del programa. Repito, extrañamos la conducción de Thaís y tenemos a quienes nos han sintonizado tarde a Alejandro Oropesa como entrevistado el día de hoy, director del Observatorio Hannah Arendt, que es una institución que ha venido desarrollando una intensa labor en los últimos 12, 13 años en Venezuela, promoviendo democracia, promoviendo formación, promoviendo capacidad, independientemente de lo que pensase cada quien. Lo importante era crear capacidades, habilidades y competencias para el desarrollo de la democracia. Y como esa institución nace peleando por la democracia, peleando en contra de los totalitarismos, nos gustaría que Alejandro hoy nos diga, nos comente esa experiencia acumulada, cómo ve la democracia, porque los totalitarismos en general generan pobreza, generan hambre, generan miseria. Es la democracia el espacio donde se puede crecer, donde se puede desarrollar, donde puede haber innovación, desarrollo tecnológico, emprendimiento, donde vamos a poder recuperar ese sector eléctrico destruido, donde vamos a poder recuperar el sector agua destruido, donde vamos a poder recuperar esas empresas, la gallina de los huevos de oro, PDVSA, destruida, pero no solamente destruida, sino que además destruido el ambiente en el que ella produce. Estamos hablando de los campos del Furrial o del lago de Maracaibo, la destrucción que ha provocado el pésimo manejo, el gran desprecio del régimen de la usurpación por Venezuela y los venezolanos. Entonces nos gustaría que Alejandro terminase 2 minutos, Alejandro, que nos digas brevemente, 2-3 minutos a lo sumo, nos digas algunas palabras sobre este tema. Bien, sí. Nosotros en el Observatorio Hannah Arendt, desde su fundación en el año 2006, del cual tú eres parte y miembro fundador igualmente, hemos creído y hemos entendido que la democracia es el terreno de la esperanza y la realización de los anhelos del hombre. O sea, sin democracia no hay posibilidad de generar esperanza. Sin democracia no hay posibilidades de la reafirmación y el crecimiento y el emprendimiento propio y la superación personal del ser humano. Y en este sentido, nosotros entendemos del observatorio que no es posible adelantar o ejecutar acción alguna dentro del país que no tenga necesariamente que basarse, sustentarse y apoyarse en los planteamientos y en los apoyos que se deben recibir de la diáspora en el mundo entero, en todas las áreas, ¿verdad? Y precisamente por eso es que estimulamos aquel intercambio permanente entre ideas, pareceres, criterios, en oportunidades opuestos, pero en donde se persigue la generación de consensos o acuerdos mínimos en función de los cuales podamos adelantar o seguir adelantando los procesos de recomunión del venezolano consigo mismo y con sus semejantes. Trayendo a Hannah Arendt un poco, pues más o menos también conoces mucho el pensamiento de Hannah Arendt, más o menos no conoces mucho el pensamiento de Hannah Arendt, y sabemos que Hannah Arendt nos habla de 2 espacios muy claramente definidos, en la esfera de lo público y la esfera de lo privado. La esfera de lo público es la esfera de lo comunicativo, de lo político, de la intermediación, del reconocimiento del otro, de la aceptación de las diferencias, etc. Y el ámbito de lo privado necesariamente supone las posibilidades de reafirmación y construcción a través de las potencialidades propias de una vida mejor en función de una sociedad más avanzada. En el caso de venezolano que nos ocupa, nosotros entendemos en el Observatorio Hannah Arendt que solamente en un trabajo muy profundo, muy serio, muy responsable en la esfera pública es posible estimular a la sociedad venezolana a llegar a ella, a reconocerse nuevamente ella y a trabajar en función de los aspectos. Y eso se da igualmente a través de una reafirmación de la esfera privada, del emprendimiento propio. Gracias, Alejandro. La esfera de lo público, eso que hizo Venezuela el sábado manifestándose en frente a Corpolec, o eso que está haciendo la diáspora con todas las manifestaciones que hicieron en el mundo, las concentraciones más grandes o más pequeñas, pero todas mostrando la idea de que necesitamos recuperar la democracia para poder recuperar las medicinas, los alimentos, las empresas, el empleo. Nos vamos con este programa hasta el próximo encuentro que se hizo bajo la dirección de Jaime Nestares y la producción de Juliet Córdoba.
todos invitados para continuar con la programación de Radio Caracas Radio, y nos seguimos viendo en este espacio de La Voz de la Diáspora en buen provecho. Buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.